Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. Estas palabras de Carl Jung encierran una verdad que muchos evitan afrontar. Pasamos tanto tiempo buscando respuestas fuera, en la aprobación de los demás, en los objetivos que nos han dicho que debemos alcanzar, en los papeles que hemos aprendido a representar, que nos olvidamos de preguntarnos, ¿qué estamos construyendo, en realidad, en nuestro interior? Y ahí es donde empieza el malestar. A veces es un malestar sutil, una sensación de que, aunque todo parece estar bien, falta algo. Otras veces es más brutal, un profundo vacío en medio de una vida que debería ser perfecta. No es de extrañar que muchos de nosotros tengamos miedo al silencio, porque es en el silencio donde escuchamos las preguntas más difíciles. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿O solo estoy siguiendo un guión que no es el mío? Estas dudas no aparecen por casualidad, son señales. Pequeños recordatorios de que quizás estamos viviendo con el piloto automático, desconectados de lo que realmente somos. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, casi invisible, que comienza cuando aprendimos que, para ser amados, necesitamos ser aceptados. La sociedad nos enseña a llevar máscaras, no para engañar, sino para adaptarnos. Desde pequeños, las expectativas de los demás nos moldean, cómo vestir, cómo hablar, con qué soñar. Creamos una versión de nosotros mismos que el mundo aprueba, pero que a menudo nos asfixia. ¿Y qué ocurre con todo lo que dejamos ir para encajar en este molde? No desaparece. Se queda guardado, reprimido, escondido en un rincón oscuro de nuestro interior. Carl Jung lo llamó la sombra. Es la parte de nosotros mismos que evitamos mirar. Los miedos, las inseguridades, los deseos que nos han enseñado a rechazar. Pero, ¿y si esas partes fueran precisamente el camino hacia el autoconocimiento? Quizá el malestar que sentimos no sea un problema, sino una invitación. Quizá las grietas de nuestra vida no sean algo que haya que reparar, sino una oportunidad de transformación. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. No se trata simplemente de cambiar de carrera o terminar una relación. Se trata de algo más profundo, despertar a lo que realmente eres, porque solo cuando integramos todas las partes de nosotros mismos, las máscaras que llevamos, las sombras que escondemos, podemos encontrar un verdadero propósito. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo liberarnos de nuestras ataduras, enfrentarnos a lo que evitamos y vivir por fin con autenticidad? Las respuestas no son fáciles y no vienen de fuera. Están dentro de ti, esperando a ser descubiertas. Desde que somos niños, aprendemos que para ser aceptados tenemos que encajar. Modelamos nuestro comportamiento en función de lo que se espera de nosotros. Sonreímos incluso cuando estamos tristes. Damos las gracias cuando no nos sentimos agradecidos. Ocultamos lo que pensamos para evitar conflictos. Esta versión pulida que mostramos al mundo es lo que Carl Jung llamó el personaje, la máscara social. Es útil. Nos protege, nos ayuda a navegar por la vida y a crear vínculos. Pero con el tiempo, esta máscara deja de ser solo una herramienta y se convierte en una prisión. Empezamos a confundir la versión que mostramos al mundo con lo que realmente somos. Jean-Paul Sartre dijo: el infierno son los demás. No porque la gente sea mala, sino porque, para ser aceptados, ajustamos constantemente lo que somos para satisfacer sus expectativas. Y cuanto más nos alejamos de nuestra esencia, más nos pesa llevar esa máscara. Es fácil darse cuenta de cuándo ocurre esto. Son esos momentos en los que te encuentras actuando en automático, diciendo sí cuando quieres decir no, o sintiéndote vacío, incluso cuando todo en tu vida parece estar en su sitio. ¿Sabe qué es lo curioso? A menudo ni siquiera nos damos cuenta de que llevamos esta máscara hasta que empieza a resquebrajarse. Déjame que te cuente la historia de mi amiga Ana. Ana siempre fue la persona que hacía todo bien. Sacaba las mejores notas en el colegio, eligió una carrera respetable y ocupaba un alto cargo en una gran empresa. A sus padres les encantaba hablarle del éxito de su hija, y sus amigos la admiraban por su determinación. Pero cuando nadie miraba, Ana sentía algo diferente. El trabajo que a los demás les parecía tan increíble, a ella le resultaba asfixiante. Todos los días se sentaba en su mesa, miraba el ordenador y sentía que estaba desperdiciando su vida. Por la noche, tumbada en la cama, se preguntaba: ¿esto es todo? ¿Así será mi vida? Llevaba esta sensación sola, hasta que un día, tomando un café con una amiga, oyó algo que la desconcertó. La amiga le dijo: tienes todo lo que siempre has querido,
Debe de ser bonito vivir así. En ese momento, Ana sintió el impulso irrefrenable de gritar: «No tengo nada de lo que quiero. Todo lo que ves lo construí para complacer a los demás». Pero no dijo nada. Se limitó a sonreír. Se puso otra capa de máscara y cambió de tema. Lo que Ana no sabía era que lo que sentía era una invitación. Ese vacío, esa sensación de desconexión, no eran problemas que debían ignorarse. Eran grietas en la máscara, señales de que había llegado el momento de parar y mirar dentro. Porque así es como funciona la máscara. Al principio nos protege, pero con el tiempo empieza a agobiarnos. Da forma a lo que somos hasta el punto de que ya no reconocemos nuestra propia esencia. Esta desconexión entre el yo real y el yo social tiene profundas consecuencias. La psicoanalista Karen Horney lo denomina disonancia entre el yo real y el yo ideal. Según ella, cuando nos distanciamos de lo que realmente somos para cumplir las expectativas externas, acabamos creando un ciclo de insatisfacción y ansiedad. Los estudios también demuestran que esta desconexión puede manifestarse como síntomas de agotamiento o incluso crisis existenciales. Cuanto más ignoramos nuestro verdadero yo, más difícil nos resulta mantener la máscara. Como subrayó Carl Jung, es esencial que cada individuo busque realizar su verdadero yo, en lugar de ajustarse a las expectativas externas. Pero, ¿qué ocurre con todo lo que dejamos de lado para mantener intacta la máscara? No desaparece. Se queda guardado, oculto, reprimido en un rincón oscuro de nuestro interior. Carl Jung llamó a esta parte la sombra. Y aquí es donde empieza el verdadero reto: enfrentarnos a lo que ocultamos. Enfrentarse a estas partes que evitamos es doloroso, pero también es la forma de liberarnos. ¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del video. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. Detrás de cada máscara que llevamos hay un territorio oculto, una parte de nosotros que preferimos no ver. Miedos, inseguridades, deseos que creemos inadecuados. Todo lo que reprimimos para encajar en el mundo. Carl Jung lo llamó la sombra. La sombra es todo lo que aprendimos a ocultar porque nos enseñaron que estaba mal. Desde pequeños escuchamos frases como: «No llores, eso es debilidad. No te enfades, sé una buena persona». Y así, poco a poco, empezamos a empujar partes de nosotros mismos a un rincón oscuro, creyendo que si no las veíamos, desaparecerían. Pero eso nunca sucede. Jung dijo: hasta que seas consciente, el inconsciente dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. En otras palabras, todo lo que ignoramos en nosotros mismos sigue actuando, en silencio, dando forma a nuestras elecciones, a nuestro comportamiento e incluso a nuestros fracasos. Si nunca has visto Cisne Negro, déjame explicarte por qué es una metáfora tan poderosa de la sombra. La película cuenta la historia de Nina, una joven bailarina obsesionada con ser perfecta. Su objetivo es protagonizar el ballet El lago de los cisnes, interpretando tanto al delicado cisne blanco como al intenso cisne negro. Desde el principio, vemos que Nina reprime casi todo lo que no encaja con la imagen de la niña buena. Sus deseos, su ira, su sexualidad, está controlada por su madre, que proyecta en ella los sueños que no ha cumplido. Nina lo hace todo bien, es disciplinada, trabajadora, impecable, pero para interpretar al cisne negro, necesita acceder a un lado más oscuro de sí misma, algo que siempre ha ignorado. Y ahí es donde comienza el conflicto. Cuando se obliga a explorar ese lado, empiezan a aflorar cosas que ha reprimido durante años. La ira, los impulsos, los deseos, todo lo que estaba oculto en las sombras, estalla sin control. La línea entre lo real y lo imaginario se difumina, y Nina se pierde en su propia psique. La escena final de la película es un brillante ejemplo de ello. Enfrentada a su propia sombra, Nina ofrece por fin la actuación perfecta, pero a un precio muy alto. Se da cuenta de que su obsesiva búsqueda de la perfección y su deseo de complacer a los demás la han alejado completamente de sí misma. Cisne Negro nos muestra que la sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos. Al contrario, cuanto más la reprimimos, más fuerte se hace. La sombra no es un monstruo que haya que destruir, sino una parte de nosotros que hay que integrar. Desde un punto de vista psicológico, la sombra es una metáfora del inconsciente. Es la depositaria de todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Según Jung,
La sombra está formada por características que hemos aprendido a considerar inaceptables, como la debilidad, la ira o la inseguridad. Pero ignorar estos aspectos tiene profundas consecuencias. La psicóloga clínica Connie Zweig, autora de Meeting the Shadow, afirma que al negar nuestra sombra perdemos parte de nuestra energía vital. Explica que cuando aceptamos nuestra sombra, podemos canalizar estas energías reprimidas de forma constructiva. Por ejemplo, al reconocer nuestra ira, podemos transformarla en asertividad. En la práctica, esto significa prestar atención a nuestros desencadenantes emocionales. Cuando sentimos rabia, envidia o malestar, es señal de que hay algo más profundo. Reconocer estos sentimientos sin juzgarlos es el primer paso para iluminar la sombra. La filosofía también tiene mucho que decir sobre los aspectos oscuros del alma humana. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, abordó la idea de integrar el lado oscuro en su obra. Así habló Zaratustra. Hablaba de la importancia de aceptar el caos que llevamos dentro como una fuerza creativa. Nietzsche dijo: tienes que tener el caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. Para Nietzsche, la sombra no es un problema que haya que resolver, sino una parte esencial de lo que nos hace humanos. Ignorar este caos es condenarnos a una vida superficial, desconectada de nuestro verdadero potencial. Enfrentarse a la sombra no es fácil. Significa renunciar a la idea de perfección y aceptar nuestras imperfecciones. Pero, como vimos en el ejemplo de Nina, no enfrentarse a este lado puede ser aún más destructivo. El camino hacia la libertad empieza por iluminar lo que evitamos. Y solo integrando la luz y la sombra podemos encontrar quiénes somos realmente. Pero, ¿qué ocurre cuando por fin aceptamos todas las partes de nosotros mismos? Ese es el comienzo del despertar. El despertar no es un momento mágico. No es como encontrar una respuesta prefabricada o encender una luz que lo transforma todo al instante. Es un proceso, un viaje que comienza cuando tenemos el valor de mirar en nuestro interior y enfrentarnos a las verdades que hemos estado evitando. Imagina una semilla. Dentro tiene todo el potencial para convertirse en un árbol, pero para que eso ocurra, tiene que pasar algo. La cáscara debe romperse, tiene que enfrentarse a la oscuridad de la tierra, al peso del suelo, al frío, a la humedad. Solo entonces puede crecer y alcanzar la luz. Somos como esa semilla. Llevamos dentro todo lo que necesitamos para florecer, pero a menudo nos quedamos atascados en nuestra cáscara. La máscara que llevamos, las sombras que escondemos, las expectativas que cargamos. El despertar comienza exactamente cuando estas capas empiezan a resquebrajarse. Y cuando se resquebrajan, ocurre algo doloroso. Te das cuenta de que hay partes de tu vida que ya no tienen sentido. Quizá el trabajo por el que tanto luchaste ya no refleja tus valores. O esa relación que parecía perfecta ya no tiene cabida para la persona en la que te estás convirtiendo. Estos descubrimientos son liberadores, pero también traen dolor. Porque al seguir tu verdad, puedes decepcionar a gente, romper lazos o abandonar sueños que nunca fueron realmente tuyos. Vivir con autenticidad es un camino solitario. No porque necesites estar solo, sino porque nadie puede decidir por ti lo que está bien o mal. Es tu viaje, y eso da miedo. Imagina a alguien que finalmente decide cambiar de profesión, después de años en un trabajo que le aporta seguridad pero no alegría, o alguien que decide poner fin a una relación, aún sabiendo que será juzgado por ello. Estas decisiones requieren valor. Nos obligan a abandonar la comodidad de las certezas y a navegar por la incertidumbre. Nietzsche dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Encontrar tu porqué es lo que da sentido a tus acciones, incluso cuando el camino parece incierto. Pero eso no significa que vaya a ser fácil. Decidir vivir de acuerdo con tus valores exige afrontar dudas, miedos y, a menudo, la resistencia de quienes te rodean. Pensemos en la historia de Viktor Frankl, autor de En busca del sentido. Viktor Frankl era un médico austriaco especializado en neurología y psiquiatría. En la cima de su carrera, fue deportado a un campo de concentración nazi con su familia. Frankl lo perdió casi todo: su mujer, sus padres, sus hermanos. Vivió en la más absoluta miseria, enfrentándose a diario al hambre, la violencia y la muerte inminente. En medio de este horror, Frankl empezó a observar cómo reaccionaba la gente ante el sufrimiento extremo. Se dio cuenta de que incluso en las condiciones más inhumanas, había algo que nadie podía quitarles: el sentido que cada persona daba a su vida. Decía:
A un hombre se le puede quitar todo, menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la propia actitud en cualquier circunstancia. Frankl vio prisioneros que, aun hambrientos y exhaustos, compartían su trozo de pan con los demás. Vio a personas que, incluso al borde de la muerte, encontraban fuerzas para consolar a sus compañeros de celda. Y se dio cuenta de que lo que diferenciaba emocionalmente a los que sobrevivían de los que sucumbían era el propósito. Frankl encontró un propósito incluso en su propio sufrimiento. Empezó a imaginar cómo podría utilizar esa experiencia para ayudar a otras personas. Se imaginó a sí mismo, después de la guerra, dando conferencias sobre cómo encontrar sentido al dolor. Este propósito le ayudó a soportar y dio sentido a su lucha diaria. Tras su liberación, Frankl escribió el libro En busca de sentido, en el que compartía sus observaciones. Explicó que el sentido de la vida no es algo fijo o universal. Es algo que cada persona debe descubrir por sí misma, especialmente en tiempos de adversidad. Decía, el hombre no debe preguntarse cuál es el sentido de la vida, sino reconocer que es él quien es interrogado por la vida. En otras palabras, no se trata de esperar respuestas del mundo, sino de decidir, en cada momento, cómo vas a responder a las circunstancias. Pero, ¿cómo alinear tus decisiones con la verdad que has descubierto? Empieza poco a poco. Observa tus decisiones diarias. ¿Cuántas de ellas están relacionadas con lo que realmente valoras? Si pudieras eliminar todo lo que no tiene sentido, ¿qué quedaría? Esta alineación requiere práctica. Requiere decir no cuando siempre has dicho sí. Requiere la valentía de ser sincero con uno mismo y con los demás. Y sobre todo, requiere paciencia. No has construido la vida que tienes ahora de la noche a la mañana, ni la transformarás de golpe. Cuando empezamos a vivir con autenticidad, nos damos cuenta de algo increíble. Nuestras acciones tienen un impacto que va más allá de nosotros. Cada elección en línea con nuestros valores es como una piedra arrojada a un estanque. Crea olas. Olas que tocan a la gente que nos rodea y que, de maneras que quizá nunca veamos, dan forma al mundo. Pero el despertar no termina ahí, porque cuando conectas con lo que eres, surgen nuevas preguntas. Si cada acción deja una huella, ¿qué tipo de impacto estás creando? ¿Cómo puedes convertir tu autenticidad en algo que inspire, ayude y transforme el mundo que te rodea? Legado. Esta palabra suena grandiosa, algo reservado a figuras históricas, artistas inmortales o líderes que han cambiado el mundo. Pero, ¿y si te dijera que el legado no está en las estatuas erigidas ni en los libros escritos? Que no está en los monumentos, sino en las personas, en las historias que creamos, en las conexiones que cultivamos y en el impacto que dejamos en cada pequeña acción de la vida cotidiana. El legado no suele ser grande, no está en las cosas que dejamos atrás, sino en las personas que tocamos, en las decisiones que tomamos cada día, en las palabras que decimos y en los gestos que parecen insignificantes, pero que pueden transformar la vida de alguien. Séneca dijo, la vida es suficientemente larga si sabes vivirla, pero ¿la vivimos de un modo que realmente importe? ¿O estamos tan ocupados persiguiendo objetivos que olvidamos el impacto que dejamos por el camino? Piensa en alguien que haya marcado una diferencia en tu vida. Puede haber sido un profesor que creyó en ti, incluso cuando dudabas de ti mismo. Un amigo que te escuchó en el momento oportuno. O incluso una persona que, con su valentía para ser auténtica, te inspiró a hacer lo mismo. El impacto de estas personas no vino de algo grandioso. Vino de decisiones tomadas en la vida cotidiana, de la forma en que decidieron vivir. Como he dicho antes, al quitarnos la máscara y enfrentarnos a la sombra, empezamos a despertar a lo que somos. Y este despertar nos da una enorme libertad, pero también conlleva una responsabilidad. Vivir de acuerdo con lo que descubrimos. Porque la autenticidad no consiste solo en conectar con uno mismo. Se trata de cómo esa conexión se refleja en el mundo que te rodea. Encontrar tu porqué es lo que transforma tus decisiones diarias en algo significativo. Y cuando vives de acuerdo con ese porqué, te das cuenta de que cada una de tus acciones crea ondas. Cada palabra, cada decisión, cada gesto da forma al impacto que dejas en el mundo. ¿Y tú? ¿Qué decisiones estás tomando ahora mismo? ¿Cuántas de ellas están relacionadas con lo que realmente te importa? Como he dicho antes, el despertar no es el final del viaje. Es el comienzo de una vida auténtica. Una vida en la que tus acciones empiezan a reflejar tus valores más profundos.
Y es de esta autenticidad de donde nace el impacto. Así que déjame preguntarte, ¿qué estás dejando atrás? ¿Cómo influyen tus decisiones en las personas que te rodean? Porque, al final, el verdadero legado no consiste en logros materiales o reconocimiento público. Se trata de vivir de un modo que inspire, transforme y conecte. Se trata de plantar semillas que crezcan, incluso cuando ya no estés allí para verlas. La vida empieza cuando nos encontramos a nosotros mismos, pero cobra sentido cuando la utilizamos para transformar el mundo que nos rodea. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.